¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Hola queridos podescuchas, estamos de nuevo aquí en Liberarte, todos los Liberatos, y estamos en una edición especial porque está con nosotros el Gato Montés. Antes de presentarlo, déjenme decirle nuestras redes. El sitio web es liberarte.weebly.com, ya saben, liberarte con 4 en vez de A, y Facebook Liberarte, Twitter Liberarte 1611, y les habla Baba Hagen Negro. ¿Cómo estás, Feli? ¿Cómo estás, Amiel? Y sobre todo, nuestro invitado, ¿cómo estás, Gato Montés? Buenas tardes, buenas tardes. Acá muy... Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, claro. Así, sí es. Bueno, buenas noches. Estoy muy contento de haber podido salir acá. La verdad no pensaba que iba a estar en un podcast algún día. Así que nada, muy, muy contento por eso. Además, Pues literalmente bienvenido. es uno bueno. Y nos traes un tema, creo que es la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Así es, así es, así es esta película. ¿Qué tal, Hagen? ¿Qué Pues tal, cuéntanos, Feli? ¿Qué Gato tal, Montes. Gato? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hagen, Samuel, Gato. Un gusto estar con todos ustedes en un programa más. Ujú. Gustosos de escuchar el Muy bien, tema pues, que nos traes, Gato. Tú dinos de qué vas a hablar el día de hoy. Bueno, les presento la película. Les puedo hacer como les explico no más o menos cómo es la trama. Ya para ir pensando e ir calentando. Claro, adelante. La película es La Sociedad de los Poetas Muertos y trata de una escuela religiosa muy tradicionalista, en lo que, si no me equivoco, porque nunca terminé de interpretar bien esta cuestión y creo que es porque el autor de hecho no termina de querer que se termine de saber si está en Inglaterra o está en Estados Unidos. Pero más allá de eso y más allá de la religión de la propia escuela, lo que importa más que nada yo diría que es el ambiente de la misma, ¿no? Porque estamos en una escuela religiosa que tiene, bueno, los siguientes pilares, como los llaman ellos, que son presentados al principio de la película, que son estos 4. Tenemos el honor, la tradición, la disciplina y la excelencia. Eso ya nos da unos parámetros de más o menos cómo va la mano, porque como todos sabemos, este tipo de escuelas se manejan de esta manera tradicionalista, esta manera tan conservadora. Nuestra película transcurre en los años 50, no en el año 50 clavado, pero en esa década. Y tenemos una serie de personajes, un grupo bien conformado, de lo que vendrían a ser 5 chicos. En realidad es medio, ¿cómo decirlo?, abstracto eso, porque en realidad los personajes principales, o que yo calificaría como principales, son 3. Después hay más, algunos que están en el grupo, pero ya son secundarios, porque no se ve tanto su vida. Estos serían Charlie, más tarde conocido como Luanda, Neil y Knox. Cuestión, este grupo de chicos empiezan las clases recién, porque es un nuevo año, ya todos iban a ese lugar, una escuela privada de mucha guita para ese entonces. Y nada, termina esta nueva presentación del acto que se hace para el año entrante, donde se aclara, ¿no? Este director, que de hecho es muy gracioso porque parece el canciller de la República de Star Wars, muestra, de hecho, que hay un profe de literatura nuevo, el señor Kittins, que vamos a repetir mucho su nombre esta noche, supongo, que es el que va a introducir a estos chicos al vitalismo y al romanticismo y al carpe diem, señores. Es el vitalismo más extremo, o al menos no el carpe diem, sino cómo se plantea en esa película. Y es una obra interesante que todos los que querramos, todos los que quisiéramos desarrollar nuestro individuo, creo que deberíamos ver. Son 2 horitas, un poco más. Y recomiendo que la vean antes de escuchar esto porque si no me equivoco, vamos a estar soltando unos cuantos spoilers. Excelente. Pues sí, la verdad es que La Sociedad de los Poetas Muertos es una película que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Así como tiene personas que pueden declararse sus fans o que sí les gusta, habrá otros como Hagen que no les parece nada agradable. Pero hablando del profesor Keating, es uno de esos maestros que te topas en la vida que te saben envolver, que te saben convencer,
que te hacen ver las cosas desde otra perspectiva, que te sacan de lo lineal, que puede ser la escuela, y te hacen que rompas con ello, ¿no? De hecho, la Academia Welton no lo veían muy bien al profesor Keating, porque era un profesor que no era tan ortodoxo como esa academia. Como tú bien lo mencionabas, Gato, se regían por 4 pilares, súper disciplinados, y todos los estudiantes eran hijos de profesionistas prominentes, de gente de dinero, de gente importante, que desde mi perspectiva estaban cumpliendo los deseos de sus padres, no los suyos. Incluso este personaje, Neil, que él realmente quería ser actor, me parece, ¿no? Él quería actuar en una obra de teatro. Sí. Y su padre lo forzaba a que estudiara. Incluso, bueno, lo que sucede con él es algo que está, caray, ¿no? Algo que sí te impacta, pero ¿qué opinas tú, Samuel? Bueno, esta es una de las películas, les confieso que la vi a los 18 años, ya tiene bastante tiempo que la vi. Lo que me importa de esta película, o el tema en el que me voy a enfocar yo, es el tema de la educación. Como bien mencionas, Fegui, hay maestros con los que te encuentras una sola vez en la vida, que te inspiran, que te llenan que te rompen la psique y que también te rompen los paradigmas, que es a lo que nos quiere llevar esta gran película, que elude esa propaganda ideológica o política que muchas veces en las películas traen aparejadas este tipo de temáticas, pero también hago referencia, como tú lo mencionaste, al maestro, pero no al maestro exterior ni a un maestro en educación, sino también a un maestro interior, aquel que eres tú mismo y que poco a poco va rompiendo con la educación, con el conocimiento, con los pilares y que tú te vas fomentando poco a poco para poder tener un crecimiento tanto espiritual como un crecimiento también en cualquier ámbito que lo relaciones con tu vida. Sí, si no mal me equivoco, para que el Gato también nos vaya metiendo en la trama, la ciudad de los poetas muertos, y es en lo que yo me voy a enfocar posteriormente, es esta como sociedad o grupo, es que no se le puede decir sociedad porque no tenían jerarquías, ni había una como edificio donde se reunían nada, se reunían en cuevas, pero era una especie de como grupo que tenía el maestro cuando era estudiante, porque él también estudió ahí, ¿no? Gato, si no me equivoco. Sí, claro. Y es como una reunión donde varias personalidades se juntan y ni siquiera son los mejores o los más atractivos o sea, dentro ahora sí que de la sociedad de la escuela, porque obviamente son de dinero, pero no son las personalidades como que más selectas, sino que son estos jóvenes que de hecho se reúnen para disfrutar de la poesía, ¿no? Pero la poesía entendida no solo como cosas bonitas, sino como este tipo de expresión artística escrita, ¿no? Y redactada o no sé, en oratoria. A ver qué más sucede, Gato, ahí. Mira, yo te comentaría con todo este tema, vos mencionaste ahí que no es una sociedad de los más perfectos, los más, o sea, no es algo que se encasilla en una cosa, pero yo creo que en esa falta de encasillamiento nace realmente lo espectacular, y es que esa sociedad era una sociedad que buscaba interrumpir, ¿no? Romper estos 4 pilares, y de hecho al principio de la película, cuando se presentó esta sociedad, ya lo dicen, cuando los alumnos entran a la pieza, estos alumnos que van a formar parte de este club, literalmente dictan los antipilares, así como jorgeando, digamos, que serían travesismo, horror, decadencia y pereza, lo cual, bueno, ya nos da una cara más detallada de lo que vendría siendo esta escuela. Entonces, lo que buscan estos chicos es romper con todos los pilares, toda la concepción estable. ¿Por qué? Porque buscan el vitalismo. Ellos ya no quieren hacer lo que les dictaban sus padres, las reglas de la escuela, ya no les importaban. Ellos lo que querían era hacer su deseo. Y no el deseo entendido como algo necesariamente maligno o necesariamente benigno tampoco, sino que es el deseo, ¿cómo decirlo? Esta palabra que ahora me estaría faltando. De ser ellos mismos, auténtico. Sí, un deseo auténtico, diría. Esta es la palabra, ¿eh? ¿Viste? Se usa la palabra perverso varias veces.
pero está mal entendida, porque en realidad no se puede entender la perversión como algo necesariamente malo, sino como algo que va por fuera de cualquier moral. Ellos era eso lo que buscaban. O sea, si tu deseo sea, no sé, redactar un libro o encamarte con alguien, para ellos era lo mismo, era un deseo, y ellos buscaban cumplirlo porque era, no se dice tal cual, ¿no? Pero se da a entender por el camino vitalista que seguían. Y es acá cuando yo digo que estos jóvenes que se juntaban eran realmente lo mejor de lo mejor, porque era una reunión de individuos que no se atemorizaban o que estaban juntos para dejar de atemorizarse de ese sistema que los oprimía, que intentaba arrancarlos a la fuerza de su naturaleza para ser los hijos del Estado, de la disciplina. Y es en este deseo tan primitivo, este deseo de liberación, que estos chicos chocan completamente y al hacerlo crean su propio grupo, que yo diría es una reunión de individuos disruptivos, de revolucionarios, te diría incluso. No de revolucionarios como decirte, no sé, de Che Guevara, sino a nivel de revolucionarse, querer hacer un cambio, no necesariamente político, sino de imponer tu propia moral. Es una reunión, como yo lo veo, de superhombres. Sí, claro. Eso es lo que eso es ahí donde yo choco con la idea, para no ser más spoilers del final, pero bueno, ya lo comentaré en su momento. De superhombres que de hecho también hablan de autores, ¿no? Hablan de varios ¿Por qué autores. siempre Hagen dices que el que ya hemos hablado. Y terminas spoileando todo, güey? Sí, Hagen, ¿por qué? No, Porque sí siempre lo voy a la spoilear, temática. No, sí lo voy a spoilear, güey, pero es que yo siento que a esa sociedad le faltó algo, güey, que es básicamente por eso que la critico. Pero bueno, continúa, Fegui, tu comentario. ¿Sí son superhombres? Pues mira, antes de llegar a esa parte, yo la primera vez que vi esa película cuando se formó la sociedad, bueno, cuando este grupo de amigos retoman la Sociedad de los Poetas Muertos, que fue una creación de Keating, la verdad me recordó a la Orden 322 o Skull and Bones. No sé si recuerden a Skull and Bones, que es un grupo estudiantil Sí, güey. de los universitarios. Claro que sí, Fegui. ¿No? Digo... Y a los masones y... Pero o la creo escuela que va de por qué te vas a ahí. hacer tú, No creo que vaya por ahí, güey. Como camino iniciático anarquista, ¿no? Pero bueno, me recordó Skull and Bones, ¿por qué? Porque era una sociedad estudiantil que, como dice Gato, querían salir de lo ordinario, así como librarte, ¿no? Dices, ya basta de todo lo rutinario, vamos a darle algo distinto, vamos a salirnos de estos 4 pilares, vamos a salirnos de la vida perfecta, porque sí eran estudiantes de excelencia, era una escuela de excelencia, eran niños bien educados, muy conocedores, así como Hagen, un hombre de letras que conoce a los mejores autores, pero trae muy buenas referencias esa película, sobre todo de poesía. A mí me encanta cuando Keating les lee la parte que les leí en el podcast donde hablamos del anarquismo de Henry David Thoreau, de extraer la médula de la vida. Para mí, esa fue una de las referencias que más me gustó de toda la película. No sé para ti, Gato, ¿cuál fue la que más te haya gustado en cuanto a la poesía? Mira, yo al momento de estudiar la película, preferí, si bien es importante, ¿no?, esto de la poesía, y yo resalto exactamente el mismo extracto que vos mencionas, yo mencionaría también lo que menciona esta pequeña pelea, si se puede entender así, cuando Keating se junta, ¿no?, en el espacio donde comían los profesores, y empieza a charlar con uno que... Ahora no me acuerdo cuál es la materia que este señor enseñaba, pero como que confrontan, porque Keating busca darle esa perspectiva de liberación, esa perspectiva de querer crear la opinión propia dentro de sus alumnos, y este tipo era completamente, ¿cómo decirlo?, opositor a esa idea. De hecho, incluso era, digamos, fanático de una especie de disciplina total, de un adoctrinamiento completo de todos los alumnos. O sea, era un cascamán, era un conservador, un cascamán. Sí, era, pero no es de los que después te larpean de otra cosa, sino que era de los que van de frente, ¿se entiende? Y lo interesante es que Keating justamente le menciona, o sea, él dice que el señor cita a un autor que ahora mismo no recuerdo, pero sí recuerdo que la cita era: muéstrame un hombre sin sueños y te mostraré un hombre feliz. O sea, casi ascetista lo que planteaba este señor. Mientras que Keating le replica con una frase propia, que eso lo hace incluso más individualista, porque no estás citando a nadie, estás diciéndolo.
desde tu propia perspectiva, ¿no? Negando cualquier otra influencia, porque justamente estaba esto de decir de la construcción individual, y yo creo que él justamente le replica de esta manera, dictando algo de un propio escrito, para que el otro después no le diga, o sea, no intente como argumentarle por el lado de la individualidad, como, no, sos individualista, pero me estás citando un chabón de no sé qué. Entonces yo veo muy bien eso, porque el chabón lo que plantea justamente en esa frase es que la felicidad, que es un concepto recontra abstracto, se exprime desde la libertad total, casi un... No diría anárquico porque no hace referencia a ningún anarquista ni nada. Viva la libertad, carajo. Sí, señores, shalom. No, pero... Shalom, viva shalom. Sí, no, para que perdí el hilo, ¿por dónde íbamos? Sí. No, que la cita individual. No, sí. Es bueno ser un hombre sin conceptos muchas veces, ¿eh? Sí, pero me gustaría volver al principio de lo que estaba hablando. Pues yo empecé a decir, yo estudié esta película por otros lados. Yo lo que me centré en estudiar realmente fue la manera y cómo vive este grupo de alumnos la destrucción del sistema, pero a nivel mental. Cómo destruyen todo lo que les había sido inculcado, primero a través del miedo, pero en general podemos ver cómo se manifiesta, cómo esa liberación se da únicamente a través de la violencia. O sea, obviamente hay un proceso psicológico y un proceso de aprendizaje, pero se plasma únicamente con la violencia, rompiendo las páginas del libro en la primera clase, parándose arriba de la mesa, interrumpiendo un acto escolar, cagándose a piñas a alguien por una chica, ¿se entiende? O sea, es el acto de liberación mediante violentarse contra el sistema o contra otro individuo que esté opuesto. Es ese dejar de comunicarse mediante el mismo idioma que se les es implantado en la escuela de Walton y empezar a comunicarse como los humanos que son, y empezar a comunicarse mediante los actos, mediante la rebeldía, sobre todo en una edad como esa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabes qué considero, Gato? Una de las premisas que abordo y que tomo de lo que has dicho, Keating quiere formarlos como personas, no solo transmitirle el contenido como la escuela tradicional. Así es. En la película, él no quiere manipularles, sino ayudarles, ¿no? O el camino para llegar a él. O sea, siempre en la ayuda, y como lo veo en ese romanticismo, a disfrutar de la belleza de las pequeñas cosas. Lo que me hace pensar en esta disrupción y en esta violencia, que también tiene la filosofía de la educación. Una de las principales objetivos que considero en esta película, como ya los mencioné desde el principio, es la educación. Y para mí la educación es mostrar al individuo y a la sociedad como aprender por sí mismos, sin el concepto clásico de adoctrinamiento, donde esas masas obedecen al impulso que se les da sin cuestionarse y sin preguntarse el por qué. Considero que el propósito de la educación es tener una sociedad de individuos libres, que sean creativos, que sean críticos, independientes, capaces de autogobernarse y contribuir en el progreso, por así llamarlo y ponerlo entre comillas, de esta humanidad. Y esta película y este profesor Keating creo que refleja un poco de esto de la llamada filosofía de la educación. No, sí, también se puede entender de esa manera. Yo en ese sentido a Keating lo veo más como... ya sería casi que irse de tema, pero a mí me gustaría hacer un paralelismo con estos caudillos anarquistas, que no son una figura de autoridad en sí, porque ellos no mandan como el Führer, como un Führer, ¿no? O sea, como un dictador, sino que a través del conocimiento, a través de la educación, no necesariamente doctrinaria, logran envolver a cierto grupo de personas. Por eso se ve, a ver, al final de la película, y esto no es necesariamente un spoiler, cuando Keating se está yendo, hay varios alumnos que se paran arriba de la mesa en señal de no solo rebeldía, sino también en respeto. No es solamente eso literalmente es un spoiler, güey. Literalmente eso es el spoiler más grande que hay en mi vida. Comenzamos con los spoilers, queridos, tú escuchas. No quería hacer un spoiler, pero al final de la película... No, sí estoy muy de acuerdo.
no, estoy muy de acuerdo contigo, pero yo creo que también son caudillos como los fascistas, güey. Te voy a decir por qué, güey, ahí te va. Porque yo creo que el protagonista no, sí, güey. Porque haz de cuenta que el profesor, güey, yo tengo la teoría, güey, de que esa sociedad nunca existió en su juventud de él, güey. Yo tengo esa teoría, güey. Que fue de hecho, una forma didáctica, pedagógica, para enseñarles y que ellos la crearan, güey. Yo sí creo que eso fue como que un choro de él, o no sé, que algo puso en su anuario, porque es cuando ellos ven su anuario. ¿Existió o que sí existió? El final alternativo de Hagen. Todo fue una mentira, güey. Todo fue un sueño del personaje, en realidad no tenía piernas y estaba en una sin camilla. piernas. No, espérame, güey. La sociedad sí existió en la película, pero la del pasado, o sea, la de que el profesor cuando era joven, que la hizo, yo creo que esa no existió, güey. O sea, Kitty montó todo según tú para que ellos crearan una sociedad. Simón, güey, porque acuérdate que un principio de la propaganda, güey, dice que di una mentira 1000 veces se convierte en verdad y esto no da fuerzas, tiene que ser negativo, güey. Y como está muy basada en el romanticismo y en el vitalismo, pues sí tiene un corte como filomarcial, güey, porque aunado a esto, güey, rápidamente, ahora es que me voy a ver muy académico cringe, güey, pero Heráclito y Parménides, güey, distinguían dos tipos de educación, güey, que después Platón, con su idealismo, destruyó con la academia, güey. Ellos decían que había adiestramiento y entrenamiento, güey. Decía que a las bestias se las adiestraba, güey, y que básicamente es enseñarles un concepto, repetición, pero transmitida de algo superior, vertical, y es como enseñan en las escuelas, güey. Y el entrenamiento, güey, no sé si alguno de ustedes ha estado en un equipo deportivo o ha estado en un servicio militar o algo, pero cuando tú entrenas, güey, con tus camaradas, güey, porque son camaradas, güey, tú repites y te exiges el uno al otro de una manera igualitaria. Incluso el coach o entrenador, por así decirlo, se inmiscuye contigo, hace los ejercicios contigo, güey. Y es una disciplina dura, si se puede decir, como una especie de que te faltan un respeto moral, por así decir. O sea, te pueden humillar, te pueden decir. Pero te forja principios o valores distintos, Jaime. Claro, güey. Yo entrenamiento entre iguales, Estuve en voy a hacer una película que de hecho hay diferente. una escena donde Kitty les da deporte a sus alumnos. Sí, o sea, claro. Yo creo, los pone a entrenar, ¿no? Sí, no Claro. recordaba esa escena que acaba de comentar Gato. Coméntanos, Gato, de esa escena. Es que eso es... Bueno. Perdón. ¿Querés ir vos, Jaime, o voy yo? Yo porque estabas hablando. Dale, Gato, dale tú. Bueno, voy yo. Nada, hay una escena en la película donde Kitty lleva a su equipo, que sería el aula, a entrenar. En realidad lo que hace es que los pone en una fila y tenían que decir una frase filosófica, pero sentirla, no decir, por ejemplo, las rosas son rojas, los pinchos pinchan, sino de sentirlo así con furia, tenían que decirlo y patear esa pelota. Y eso es, otra vez, y yo me voy a poner muy pesado con este concepto, pero eso ha sido otra demostración de la acción mediante la violencia. La violencia no necesariamente es ir y pegarle una buena patada a alguien, sino que es manifestarse mediante una acción física. Es que sabes, Gato, Golpear la esa violencia pelota, puede ser algo que te sentir la quiebre poesía. psicológicamente, ¿no? Algo que te dé la violencia puede ser algo que te quiebre psicológicamente o que te dé un shock a la psique, un golpe que te haga ver las cosas de forma distinta, ¿no? Exacto. También además podemos ver cómo salen a correr, los hacen trotar. Esto es una práctica militar que se da también para fomentar la camaradería. Y es que hay estudios, y esto, a ver, vamos a decir, no, me lo saqué de cualquier lado porque no estoy aportando ni los datos ni eso, pero cualquiera se puede fijar que de hecho a los militares que no están en guerra se los pone a marchar onda en grupo, ni siquiera enfrente de nadie, y a cantar porque eso fomenta la camaradería en sí, claro. Crea el espíritu de grupo, y eso es algo que se por eso te digo, güey, Gato, que yo creo que más que un caudillo anarquista, yo creo que será un caudillo como fascista, güey, porque, o sea, al final, güey, esa es mi crítica a los poetas muertos, en vez de ese saludo propio de mi capitán o mi capitán y que se levantan, hubieran hecho un desmadre en la escuela, le hubieran quemado, güey, como los de... Sí, güey, como los de Columbus. No, Hagen, es que sí, güey. Extremo no es nada. Columbus, no, Hagen. Sí, güey, sí. Hagen en realidad cortó el final de la película y puso este videoclip de Led Zeppelin donde rompían toda la escuela. Así, final feliz, señores. Al final es G, güey. Sí, basado. No, pero es que, güey, o sea, Simón, güey, a ver... Javier, tú que estabas comentando lo de Heráclito y lo de Parménides en cuanto a la enseñanza, yo creo que todo cambia, es como la academia, ya ves que en entrada de la academia había una frase inscrita que decía, aquí no entra nadie que no sepa geometría,
y tenían un modo de Ah, enseñanza. ¿Me estás llevando a ritos iniciáticos y Orfeos, Feggy? Pero no, porque la escuela de Pitágoras también era Shalom. distinta. También era diferente. Una forma de transmisión del conocimiento distinta. Yo me sé una ¿Dónde? escuela iniciática, güey, que decía, el trabajo te hará libre, güey. Arbet Magfrey. ¿Cuál va a ser el logo de su escuela iniciática basada en el anarquismo? Eso estaría interesante. Quizá Hagen ya El trabajo mandó te el hará spoiler libre. de El trabajo los hará hombre. cómo Bueno, lo me va a copié crear, la frase, ¿no? ¿no? El trabajo Pero los va a dignificar. No, pero sí es Con interesante Che el Guevara. método de enseñanza de Keating, sí, que es hey, lo sí, he hey, comentado señores. bastante gato. Sí es un profesor que los hizo romper con la línea ortodoxa, no sé, yo creo que es lo correcto, ortodoxa que manejaba la Academia Weldon, porque Tradicionalista, ¿no? sí, Podría súper ser. tradicionalista, súper rígida y estricta. No sé, gato, si quieres Entonces, qué es lo que pasa con Neil y cuando corren al profesor Keating o se tienen que ir, que en Mm, efecto todos los alumnos en un momento tenían el miedo de apoyar a su profesor, en un momento mm, se acobardaron, pero de pronto toman ese valor que les hacía falta y lo impulsan y suben, ¿no? Es cuando suben a las bancas, están como en una especie sí. de comedor, si no mal recuerdo, suben a las está en el bancas salón, güey. Está en el en salón. señal de respeto y de apoyo a su profesor, bueno, a su maestro que estaba yéndose de la escuela a causa de la tragedia que sucedió con él. Mm. ¿Estás diciendo, Félix, Feggy, que estás enamorado de Keating? De su método de enseñanza y de su personalidad, quizás sí, porque Les faltan armas, güey. es una gran persona. Por ejemplo, Hagen yo creo que se enamoraría del Führer si lo hubiera conocido en persona, pero son personalidades distintas, ¿no? La del profesor que sin ser grosero o ser violento, violenta las mentes de los alumnos, como decía Gato, creo que quise entender así lo que nos exponía, Ujú. Sí, sí. sin, sin forzarlos. O sea, el simple hecho de haberlos hecho arrancar las primeras hojas de su libro y decirles, esto es mierda, esto es basura. No sigan los parámetros que supuestamente tiene la poesía. No se crean las reglas de un haiku. Bueno, no dice eso el haiku, pero básicamente les enseñaba eso, que no hay reglas para la poesía porque es algo que se basa en tu sentir como persona. Y lo que Ujú. comentaba igual de la escena donde los manda a entrenar y a pegarle el balón, es eso mismo. ¿Qué es lo que tienes dentro de ti que te mueve y que quieres expresar? Que muchas veces la sociedad o tus ideas o las ideas de tu grupo no te permiten expresar. Porque yo creo que también hay algo característico de la Academia Welton, y ya lo había comentado, es que todos los alumnos siguen más que su sueño, el sueño de sus padres, que están ahí por presión, que están ahí estudiando porque tienen el compromiso de que sus papás ya le dijeron, tú vas a ser el vicepresidente de la compañía, tú vas a ser el banquero de tal banco, bla, bla, bla. No sé si Pero no es así ustedes como la sociedad nos forma, Feggy. ¿Mandé? No es así como la sociedad nos forma actualmente y desde Quizá, siempre. pero yo creo que esa es una de las razones por la que como sociedad nosotros actualmente, o hablando de jóvenes contemporáneos, siempre tratamos de ir en contra de todo lo que nos han estado estableciendo. ¿Sabes? Yo nunca sufrí esa presión de que mis padres me dijeran qué estudiar, pero sí recuerdo haber tenido compañeros universitarios que lo tuvieron, que estudiaron la licenciatura en Derecho porque sus papás se lo inculcaron o porque los obligaron a hacerlo, No, o que se no, cambiaron, que la dejaron incompleta. Y a mí se me hace sorprendente que hoy en día, güey, te puedan querer obligar a que estudies algo y que no te permitan ser tú y expresarte tú haciendo lo que tú quieres hacer. Como lo que le pasa a Neil, no sé si lo quieras comentar, gato, ¿qué es lo que le pasa? Porque esa escena también está, va a ser un super spoiler, ese sí Sí, sería un super spoiler. spoiler alert, o sea, todos se quejan de que el spoiler que di antes era muy grande, bueno, este ya directamente lo escuchás y media película resuelta, señores. Pero la cuestión es que Neil siempre tuvo desde dentro ser actor y con toda esta violencia que incurre en su cabeza decide, sin contarle al papá, falsificar unos documentos, entrar al teatro. ¿Qué pasa? Que el papá era, pero yo creo que de la película debe haber sido el más forro. Y literalmente un día antes de la obra le dice que la termine, o sea, que no vaya, que cancele todo, era el personaje principal, el chabón, imagínate. Pero ahí tenés, señores, que... A ver, perdón que me perdí el hilo, discúlpame. Soy me así, Pero... sí, cierto. Después de eso, tenés que Neil
iría a donde Kitten a plantearle todo esto, y Kitten le dice que vaya directamente, confronte al papá y le diga exactamente lo que siente, que es lo que Neil hace. Entonces Neil va a actuar, porque al final el papá lo deja actuar en ese lugar. El papá dice que no va a ir a la actuación, o sea, a la obra, perdón. Al final va, hace espectacular, realmente hace una muy buena actuación Neil, eso la película nos lo deja claro. Pero el papá resulta que entró a la obra, Neil se dio cuenta, por supuesto, entró a la mitad. Y al final, cuando Neil llega a su casa, a los apurones, por su papá que por poco no le iba pateando la cola para subirlo al auto, cuando llega a la casa le dice que lo va a meter en una academia militar, lo va a cambiar de universidad y va a destruir todo su mundo, toda su cosmovisión. Directamente rajó todo lo que Neil tenía planeado en una sola noche. ¿Y qué hace? Todos se van a dormir, el papá también, ¿no? La mamá, que la mamá debe haber sufrido violencia doméstica por cómo lo muestra la película, ¿no? Pero ni en mitad de la noche va a buscar el revólver de su viejo y se vuela la cabeza, básicamente. Para Bueno, decirlo con la escopeta. Sí, no, lo hizo con revólver, che, lo hizo de una manera sobre todo linda, porque ya sí, el papá tenía una escopeta, lindo de reguero iba a dejar, ¿no? Pero ese es como el plot twist de la película, es la parte donde se muestra la violencia en su estado puro, porque directamente, y es este concepto, y disculpen, pero quisiera hacer un pequeño paralelismo entre La Naranja Mecánica, que quizás algunos oyentes o ustedes no habrán visto, pero no hace falta, igual quiero hacer un paralelismo muy pequeño, que es que, Oh, no, por basado, güey. ejemplo, cuando Basadísimo. Alex se escapa del programa Ludovico, salta por un abismo para escaparse, pero para eso tiene que tomar una decisión. Si prefiere vivir, entre comillas, o depende de lo que consideres vivir, encerrado, siendo torturado, o saltar al vacío. ¿Es vivir como muerto o preferir morirse y a la mierda? O, bueno, Y él tuvo pasa la igual suerte de que en cuando Vanilla cayó Sky, sobrevivió, güey. ¿no? Pero, ¿Qué pasaba No, con que Vanilla pasa Sky? igual en Vanilla Sky. No, Vanilla Pasa igual, Sky. es otra película. Qué Otra buenas película referencias. igual, Ahorita que estaba como acordando, que... Gato, bueno, la escena de cuando, bueno, del revólver, me recordó al video 1444. F. Continúa, Pero, Gato. quizás 1468. para cerrar con este tema, terminando el paralelismo este que estoy comentando, Neil toma esa decisión. Le van a meter en un internado militar y toda su cosmovisión, toda su vida, todo el vivir, que si sos vitalista no vas a considerar vivir, básicamente seguir órdenes que odias por el resto de tu jodida vida, por más de 15 años literalmente. Bueno, Neil toma esta decisión de prefiero morir antes que vivir en cautiverio. Ese honor es casi como los japoneses cuando se suicidaban tras perder el honor, porque él batalló todo lo que podría haber batallado, pero ya estaba cansado, ya no solo no quería seguir, sino que además le era humillante, así que prefirió tomar esa decisión de morir antes que vivir en cautiverio y se mató. Bueno, continuando con este podcast, me gustaría nombrar la parte, ¿no? La escena. Justo antes del disparo, junto antes de que Neil tomara esta atrevida decisión, cuando se pone la corona, que usó en una actuación escolar, ¿no? Esta que es toda de ramitas y que tiene como bolitas coloridas. Bueno, a mí esa escena me significaría el paso a la muerte, pero de una forma gloriosa. No es alguien que se va de esto para probar sobre todo el punto anterior que yo les decía, que no era una decisión de no, estoy depre, estoy boomer, me voy a matar, sino de vivir en cautiverio o morir con honor. Y esto es lo que él plantea, y esto yo lo puedo ver, se materializa en el momento en que se pone esta corona de ramitas, que yo casi lo veo como esta corona de laureles que se ponían los... a ver, no sé si se diría emperador, pero que se ponían los romanos, como que no está dando un paso a la Césares. gloria. Una analogía No. de Jesús el Nazareno. También No, podría ser, también podría ¿dónde te significar una sentaste? corona de espinas, pero yo lo veo más por el lado del emperador romano y todo basado con su corona. Sí, yo no creo que sea judio-cristiano, yo creo que sí es algo pagano porque... Y no, ya, antes de que digan, este güey, ¿cómo chinga con eso? Pero es en Qué serio por antisemita, escuchar. güey. Vean, hay una escena en la obra de Mozart de La flauta mágica, donde pues habla de mucha mitología así como pagana y así esa ópera. Muy Pero también iniciática, utilizan por ese tipo de... cierto.
muy iniciática, pero sí utilizan ese tipo de ornamentación pagana o natural o no lo sé. Y pues no, la neta, Gato, con este comentario basadísimo, yo no lo vi así, pero sí puede ser una representación de su muerte de una manera gloriosa como lo veían los nórdicos, ¿no? Sí. Concuerdo, Gato, tampoco lo había visto así. Basadísimo, güey. Yo más que eso, incluso para cimentar más lo que dijo Jaén del paganismo, tampoco hay que irse tan lejos, no hay que verse otras obras distintas o así, porque en la misma obra donde participa Neil, él es un duende perverso, es un duende que básicamente se mueve todo lo que se mueve, y mueve en Argentina significa cogerse. Y básicamente se emborracha y todo el tema. Lo hice de forma poética y aniñada, ¿no? Porque es una obra de este colegio. Pero al final lo era un duende de las sombras en esa obra. Y yo creo que representaba este deseo perverso, por llamarlo de alguna manera, este deseo sin cultura, sin ningún tipo de moral, que se efectúa de esa manera. Y es pagano porque son jodidos duendes, o sea, ni siquiera hay que irse tan lejos. ¿Opiniones? No, sí, de hecho es Dionisio. El Dionisio de Parece Nietzsche, Dionisio, ¿no? Cuando se pone la corona. Sí, claro. Igual me recordó a Dionisio. Sí, a mí también. No, pues. A mí me recordó perdón, Javen. Hace rato que dijo No, dale, Javen, dale. Sigue, no hay bronca. Que hagan de cuenta, pues, escuchas, Gato, pues, a mí me recordó también a otra película, que gracias, camarada Fegui, por recordármela, porque me gusta mucho, que básicamente es una premisa no igual, obviamente, y no es tan romántica, pero es La Ola, de hecho, de un caso que sí existió, claro. en alemán, Die Welle. La Ola. Sí vale para un capítulo, ¿eh? Sí vale para La un capítulo. Ola. No, muy cabrona. Y se parece porque, o sea, ese va a tener su propio capítulo, pero igual es un profesor que les enseña a unos alumnos de manera poco ortodoxa, pero ahí los resultados son como yo quería hace rato, si son violentos. Entonces cancelo mi comentario y lo dijo. Uy, pero está basado en una historia real, ¿no, Javen? ¿O es ficción? Sí, no, es una historia real. Sí, es historia real. En Alemania, sí, que en Alemania los alumnos decían, no, ya no es posible una dictadura, ¿cómo crees? Y dijo el profesor, no, vamos a hacer una práctica. Igual fue en Estados Unidos, igual, ortodoxa. Ajá, pero se les sale... No, la película, la película. Sí. Se les sale de control, güey. Y pues ya, X. Pues bueno, en su momento hablaremos de ella en el programa, señores, ¿no? Ojalá crea una SS entre mis compañeros de la escuela. No sé qué piensan, pero a mí me parece una idea lo mejor. Pues podrías hacer una sociedad allá como la de los poetas muertos igual. Los perones muertos, güey, mejor allá. Sí, señor. Sí, señor. Muy basado. ¿Saben qué? Otro dato curioso, y creo que aquí el cinéfilo de cajón nos va a decir, la película de la masacre de Columbine, Elephant, también es trata esa violencia en la escuela, ¿no? Ya para no irme a los temas políticos y centrar lo que nos dice Gato. 99, ¿no? Me parece que fue. Ajá, más o menos. Natural, o sea, para centrarnos en la idea que nos dice el gato, de la violencia en la escuela. ¿Quién de hablas de Elephant? ¿El Elephant? Ah, claro. Que es de la masacre de Columbine. O sea, y sinceramente, ahí podemos ver cómo la violencia puede tener diferentes caras. Obviamente en la ciudad de los poetas muertos, y no sé Gato qué opine, pero es una violencia positiva, por así decirlo. Es una violencia que te asciende a algo. En La Ola, independientemente de todo, es una violencia que te consume en una obediencia, ¿no? Y en esta de Elefante es una violencia que es como una venganza, pero al fin de cuentas, sí concuerdo que la violencia crea algo. Sí, la violencia funciona como Perdón, inspiración. Samuel y Hagen, ¿tú en qué centrarías la sociedad de los poetas muertos? O sea, ¿cuál es tu idea toral de la película? ¿La violencia? ¿La mía o la del gato? La del gato, y ahorita me dices tú la tuya, Hagen. Gato. ¿Vas vos primero, Javi, o...? No, vas tú, Gato. Vas. Gato. Bien. Mira, mi idea de la película, Mira, y acá voy a hacer otro paralelismo más, joder cómo le gusta al gato los paralelismos. Pero sí me parecen son putos tempestistas, si uno se lo pone a pensar. Es una reunión de individuos, es una reunión de aristócratas de espíritu que se juntan sin más razón que enaltecer su propio individuo, que desarrolla ese individuo a través de la violencia, a través de la como liberarte. Sí, señor. Sí, como liberarte, como...
como el tempestismo, ¿no? Esta corriente de vanguardia, y también como en su momento fue el estridentismo, el tempestismo, el futurismo, o sea, estas corrientes son artistas, güey, o sea. Ya tenemos que Exacto, inventarnos yo lo veo una así. corriente, Es que mira, yo haría acá, Luan, y de hecho, mira, para ustedes que hablaba, Hank acá propuso que más que anarquista era fascista, y tiene muchos guiños al fascismo esta película, Yo el más notorio y con el que más me cagué de risa, sinceramente, antes de la obra de teatro, ¿no? Están preparándose para ir a sentarse a ver, ¿no? Todos menos Neil, que bueno, estaba en el backstage, ¿no? Y el Wanda está en un cubículo del baño y decía que se estaba haciendo su pintura de guerra, que era según él como para atraer más a las chicas y todo su paja mental que se hacía el señor, ¿no? Pero muy basada como no. Black Pillet. El chabón sale con todo el pecho pintado un jodido rayo como el que tenía David Bowie, y que de hecho hace recontra alusión a lo que era el movimiento fascista de Inglaterra, el de Oswald Mosley, porque es exactamente el mismo símbolo pero con otros colores. El de Edward Mosley, Simón. Sí, pero eso se puede ver clarito, o sea que el chabón sale con el cubículo así, dice que le da poder. O sea, bueno, ese es el guiño del easter egg, ¿no? Que yo más noto que va a ser el fascismo. Pero en sí, los poetas muertos yo no diría ni que son fascistas, ni anarquistas, ni todo eso, porque al final mismo mata el desarrollo del individuo en sí, de la propia fuerza que pueda llegar a desarrollar un ente individual. Porque al final termina siendo una hormiga. O sea, yo ahora digo, soy comunista, hay 300 millones más de comunistas. Y al final, si incluso se llegara a hacer una revolución así, terminaríamos muriendo una banda por cierto movimiento, cierta persona, y no por nosotros mismos o por nuestro desarrollo individual. Que uno incluso se puede someter a eso voluntariamente, pero no es algo que harían la sociedad de los poetas muertos, ¿no? En realidad, yo te digo, es un grupo que el grupo es meramente anecdótico, es simplemente para compartir, para reírse, es parte del desarrollo individual de todos y cada uno de esos miembros. Ahora, dos puntos importantes aquí. El primero, la cueva como símbolo de era donde iban, y nos remite de nuevo a la caverna de Platón. Ese es un punto. Y el segundo, no hemos hablado de la chica en este programa. Importantísimo, Nox y la chica, señores. Importantísimo. Entonces, algo que nos quieran decir de la caverna de los poetas muertos que remite a esta caverna iniciática. Pensé que era Samir el que lo dijo. Pensé que era Samir el que había sacado lo de la caverna. No, yo lo saqué ahora. Cancelo a Samir, gente, ya soy yo. También me cancelaron, gente. Era un alter ego de Hagen. Mi alter ego. Samir, gente. Pues sí, es que... La caverna... Perdón, sí. No, disculpa que te recorté. Bueno, retomando esta idea y este mito de la caverna de Platón, pues es una clara analogía al bajar al infierno mental que cada uno tiene, y ver estas representaciones exteriores, ver siempre esta superficie, esta representación exterior, y a qué nos hace reflexión, o a qué nos lleva, o qué nos invita este mito de la caverna. Pues a conocerse a uno mismo, ¿no? No en el sentido literal, como el que todos lo llaman, ¿no? De manera superficial, sino conocer de qué estamos hechos, conocer cómo pensamos, conocer cómo es nuestro interior, conocer cuáles son nuestros miedos, conocer en dónde radican nuestras pulsaciones, conocer qué nos mueve, qué nos inspira, cuál es la voluntad que tenemos. No me quiero ver muy vitalista como Camus, del que ya hablamos en su momento. No, pero está basado. Pero sí quiero referirme a qué es lo que te impulsa. En algunos casos la violencia, en algunos casos el conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que genera esta voluntad de potencializarnos, de ir más allá, ¿no? Del común? Que tal vez que lo quiera referirnos a esta sociedad de los poetas muertos. Sí, ¿no? Como que va por ese lado de la pasión, de intentar desfogar las pasiones en ese lugar. Porque incluso, o sea, no es que iban y recitaban poesía como lindos señores, incluso si era de guerra, sino que se emborrachaban, fumaban, veían porno, o sea, todo. Una orgía un espacio para ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que lo hacían en la Tendría que caverna, pensar ¿saben? Para un Back to ocultarse. Monkey, pero no creo que lo haya sido igual, Sí, Sí, yo les Fegui. decía, Gato, que yo considero que lo hacían en la caverna, pero para ocultarse de la escuela. Ellos, al final de cuentas, le dieron cierta discreción a su sociedad. Nadie más que los que formaban parte de ella conocía Discreta y De, secreta. el punto de de reunión, hecho, ¿no? Que era la caverna. Más que las mujeres cuando las invitan, ¿no? Un de capo en hecho, Wanda. En una Fegui parte. y Gato, porque si un día vienen en la Ciudad de México, en el Metro Hidalgo hasta atrás hay una sociedad de los poetas muertos, güey, que van se ocultan. No, neta, güey, neta, es mamada. Ve una vez. Y te Ven de metes, una güey, vez y para que igual se veas. oculta. Quien vea, ¿cómo es, güey? Quien tiene ojos vea y esa madre, güey. Hogwarts. El que Hasta tenga Estamos ojos hablando que de vea, el que Hogwarts. tenga oídos que escuche. En el Metro Hidalgo, güey, hasta atrás, güey, en el último vagón, güey. Siempre pasan cosas, místicas, güey. Ahí. Pará, no entendí el momo, gente. Yo soy de Argentina. Es un momo, güey. Es que, no, es una Es mamada, que sí güey. tendrías que explicar, Hagen, tus perversiones. Ni pedo, ya te No, exhibiste, ya güey, te fugaste. es un momo, güey. Es un momo, güey, donde según en los últimos vagones, güey, hay reuniones de homosexuales, güey, radicales, güey. Ya leyendas Extremo, urbanas muy ahí del exhibicionista. ¿Dónde me metro. anoto, señores? ¿En qué momento el podcast llegó a esto, Hagen? A leyendas urbanas. Señores, la decadencia. El siguiente todo podcast, por por favor, de la los creepypastas, Pero, oye, Gato, una Pasa a pregunta. Google Maps, dice el gato. Estábamos hablando, Gato, ¿qué opinas tú de la mujer? La mujer de la película. Bueno, yo más que centrarlo en la mujer yo diría que es meramente anecdótica y que más bien representa el camino de liberación de Nox. Yo diría, de hecho, que hay 3 caminos de liberación que se remarcan en esta película en 3 personajes distintos. Está el camino de Neil, el camino de Luanda y el camino de Nox. El camino de Nox sería la liberación mediante la violencia sexual. El de Neil mediante la rebeldía pacífica, entre comillas, este poder blando que lucha contra el padre castrador que tiene, y la revelación de Luanda, que directamente ya es tirar la casa por la ventana. Pero si vamos ya, vamos a centrarnos en Nox, en la liberación violenta sexual. Y acá se puede retratar perfectamente cómo la sociedad destruye, o no destruye, sino que busca destruir, busca apaciguar ese calentamiento sexual de estos adolescentes en la película, que en realidad también pasa en la realidad. Pero cómo Nox se deja llevar por ese instinto casi primigenio. Vos pensás que Nox era la sombra de su hermano, y no la ponía nunca, siempre era re estudioso y todo el tema. Y la liberación se da porque conoce a esta chica que le interesa mucho. O sea, él la ve directamente, ya se le para el capo, digamos. Y tras unas cuantas escenas, tras un recorrido de la película, resulta que se invitó a una fiesta donde él va solo porque quería estar con esta chabona que es la organizadora, que está con su novio, que es Ragbier. En la fiesta básicamente todos lo boludean, él se pone en pedo, y termina besándose con esta chabona, y obviamente es cagado a palo en una escena que parecería las peleas esta del macho alfa contra el pretendiente en, no sé, los putos ciervos, por ejemplo. Pero acá se puede ver perfectamente cómo es castigado este desenfreno por el grupo y por la fiesta en sí, y cómo es casi que desterrado de la misma, por meterse con la mujer de otro. Y esto es muy interesante porque podemos ver cómo el sexo asedia a Nox, que literalmente estaba sentado, casi hecho un bollito, mientras todos alrededor se estaban manoseando. Y cómo actúa mediante esta violencia, que no es necesariamente cagarse a palo con el otro, cosa que pase y que le dan tremenda paliza, sino que más bien es ese impulso de por fin animarse a besar a esta chica, con la que de hecho después se insinúa que termina saliendo, tras varias escenas en la película. De hecho, a la hora con él y todo eso, pero eso ya es otro tema que no es tan importante de remarcar, o al menos eso creo, como del que estamos hablando. Para mí, Nox plantea un camino de liberación bastante particular,
y que es casi la otra cara del Wanda. El Wanda siempre la ponía desde siempre, era re capítora, se la re sabía con las minas, pero Nox no, y tiene esta liberación violenta por no saber desenvolverse, por haber sido maniatado por toda esta educación que le plantaba la castidad y no tener vida social. Porque al final vemos, señores, que la educación que se da en Wellington es completamente opositora a la naturaleza del hombre. Lo busca desarraigar de todo. De la indisciplina, del sexo, de la sociabilidad, de los placeres más básicos, del tiempo libre incluso, porque los ahogan y ahogan a materias. ¿Se entiende lo que voy? ¿Ustedes qué piensan de todo esto de la liberación violenta mediante este camino? No, pues gato, yo déjame decirte que diste en el pinche blanco, güey. O sea, sinceramente, este podcast, pues escuchas, estamos desmenuzando una película como se debe de desmenuzar. Me agrada tu análisis. Y de hecho, nada más para hacer un comercial rápido, deben de escuchar el primer capítulo de Liberarte y hablábamos una hipótesis parecida en que el sistema te apaga las pasiones en un capítulo de Black Mirror. Bueno, terminando ese pequeño referencia para los podescuchas, básicamente es eso de que esta violencia, ya sé por dónde vas, o bueno, a mí me está dejando la impresión de que no es una violencia tanto como una destrucción, una agresión, o tal vez sí, pero es una liberación de tu esencia, ¿no? De tu deseo. Exacto. Por eso la distinción entre estos tres caminos. La violencia no es una sola disciplina. La violencia es una disciplina casi es de las menos dogmáticas, donde vos la aplicás como querés para obtener lo que querés, de la manera en que querés. Es el método de liberación más individualista y más perverso de todos, porque destruye toda moral. Vos pensás que en todas las sociedades ha estado... No, y también es espontáneo, güey. Sí, Simón, también es espontáneo, porque también en otra película, y Samuel no me dejará mentir, en la de Odisea 2001 al espacio de Kubrick, pues estos monos o estos protohombres que crean el arte, crean las herramientas, el fuego, etcétera, a través de golpear a lo menso, ¿no? Estos instrumentos. Esta liberación. Así es. Entonces, podríamos decir, Gato, Hagen y Fei, que la premisa de esta película es la violencia positiva. O sea, la violencia como ese impulso, ese instinto, ese instinto de conservación y hasta un tanto liberador, como nos hace referencia a la película, de que tus impulsos, tus pasiones, tus emociones, todo eso, y como hablamos del amor en su momento con el programa de La Langosta, que es este amor violento, este conocimiento, esta violencia que te inspira y que te hace ser mejor para ti mismo y para con los demás. Sí, yo de hecho quiero hacer un paréntesis acá en lo que dijiste, que remarcaste que es el camino en la violencia positiva. Pero para que haya una violencia positiva debería haber una negativa, y yo la verdad no creo que exista una violencia negativa, sino una violencia mal aplicada. Justo eso iba a decir. Sí, no, porque distinguir eso, de plano, la violencia es totalmente perversa, porque sí, claro, es violencia, se entiende ¿no? Cualquier moral. Y si no se le puede hacer un juicio moral, entonces no podemos determinar cuál es la violencia buena y cuál es la mala. Pero sí rescato... Oigan, y hablando de... Bueno. No, perdón. No, sigue, Gato, sigue. No, sigue, Gato. Sí rescato esto de entender a la violencia, como vos la llamás, positiva, como un acto liberador, porque es en todo matiz liberador de una manera u otra. Y sí, es exactamente eso. Esta película es... básicamente te enseña los tres caminos de estos jóvenes, te enseña la liberación mediante la violencia. Y a diferencia de otras, es menos obvia, se puede camuflar. Porque no es una violencia que rompen el aula, tiran las mesas por la ventana, le meten lápices en los ojos a los profesores. No, es una violencia casi que pacífica en unas ocasiones y ardiente en otras. Da a entender como esos matices interesantes y la da a entender como el método de liberación individual no solo más efectivo, sino que casi el único. ¿Ya ves, Javier, no es necesario ser extremista? No, güey, es que este sí es muy liberante, güey, literal, ya está el nombre, porque estos programas, estas reuniones, este programa, queridos, pues escuchas, se han dado cuenta que la línea es una sola y se divide en muchas aristas. Esto del individuo, la liberación, el sistema.
hay otro punto interesante como dato curioso. Hay una serie, gente, en Netflix. Yo no la he visto, sinceramente, pero creo que o se lo fusilaron o le copiaron, no sé, que se llama Merli, de un profesor vasco. No, era catalán, yo la vi. No, Es la de Berrín que habla de igual, filosofía, ¿no? Se lo copiaron Sí. porque creo que va por ahí, ¿eh? Creo que es un profesor así que ayuda a todos y ya sabes, ¿no? Sí, pero imagínate agarrar en esta película que te digo, pero destrozar cualquier paradigma y hacerla funcional a la sociedad decadente que tenemos hoy en día. O sea, es cringe. Sí, es cringe, o sea, podría plantear de una buena base. Es casi como si hubieran hecho la película esta que te digo, como si la hubiera hecho Rebecca Sugars, ¿viste? Esta culiada Como que si hubiera saca todas las hecho Derbez caricaturas de en Cartoon México. Network. Sí, como se lo hubiera hecho Eugenio Derbez acá en México, algo así. Ah, bueno. Sí, no, básicamente porque no plantea la violencia, la cosa individual, sino que más bien lo enfoca desde un punto de vista más, discúlpenme la palabra, pero más puto, y no para insultar a los homosexuales de la audiencia, sino en el sentido de que lo ponen como algo casi afeminado, pues se centran más en los problemas personales de los alumnos que en su liberación. O sea, la mitad de la serie están llorando y la otra mitad están, no sé, haciendo una pintada entre todos. Ni siquiera hay una violencia tan grande como se ve en esta serie de interrumpir el Ok. coso. Porque ya de por Sí, sí la escuela concuerdo ni con siquiera era Gato. estricta la escuela esta a la que iba. Pero nada, Sí, concuerdo con Gato. Esa referencia podrá gustarle a varios, pero igual no comparto. ¿Saben? En una de las referencias que quiero hacer mención es de Pierre Bourdieu. Él habla de la violencia simbólica y la define como todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa, ¿no? O sea, esta violencia de O la sea, que es ejerce... basado. Se basa. Sí, el docente, según Bourdieu, o como lo hace el maestro, ejerce la violencia simbólica a través de la acción pedagógica. Esta acción pedagógica, como ya lo mencioné, se ejerce por medio de esta violencia simbólica mediante la explotación de una clase por otra clase, porque se inculcan los valores, la cultura, también la arbitrariedad de una clase en específico en sumisión de otra. ¿A qué quiero hacer referencia con Bourdieu? Que él señala que esta violencia simbólica es la que ocupa, y en este caso Keating, para hacer reflexionar al alumnado, al aprendiz, para que de manera y a través de las representaciones que él utiliza, como ya lo hemos hecho referencia aquí, rompa la psique y rompa ese paradigma a lo que se encuentra acostumbrado en una escuela tradicionalista. Pero justamente es lo interesante, ¿no? Cómo esta violencia en cuanto se deshace o en cuanto se perturba el orden de llegada del profesorado al alumnado, que es una violencia monopólica, porque al final la ejerce un solo grupo contra otro, el otro está completamente sumiso. Pero acá podemos ver cómo cuando el otro grupo ejerce una violencia, incluso siendo menor, causa un caos que puede poner de cabeza una escuela sin necesariamente destruirla físicamente hablando. Sí, eso sí. ¿Qué opinas, Fey Hagen? La verdad es que estoy reflexionando mucho esta idea de la violencia de la que están hablando. Me está dando mucho que pensar porque realmente nunca había visto la película con esa perspectiva, hasta que lo mencionó Gato. No, ni yo hasta que lo mencionó Gato. De hecho, yo creo que ya me gusta, creo que ya soy de los fans de la película. Haciéndolo bien. Sí, señor, primer fandom oficial de la Sociedad de los Poetas Muertos. Hace meses que hablaba. Hace un blog. No me gusta Se cancela Liberarte. Señores, ¿cuándo se Se empieza con renova los estudios los normis? poetas muertos. Sí, se cancela Liberarte. Se gente, cancela próximo Liberarte. programa. Se cancela Liberarte. De los podcast muertos, güey. Del podcast muerto. No, Pues, miren, hagan de cuenta que yo creo que sí está en Inglaterra, güey. Porque aparte del rayo de Dave Bowie y todo eso, los filósofos románticos, este romanticismo inglés es muy diferente al romanticismo francés y es muy diferente, obviamente, al alemán. Y me remito al inglés, por lo que yo ya mencionaba de Percy Shelley,
que estuvo metido en estos movimientos ingleses de romanticistas, y es un romanticismo que si tú lo lees y tienes una ideología conservadora, vas a ver que es un conservador. Si tú lo lees y eres revolucionario, vas a pensar que es un revolucionario. Si piensas que es un reaccionario, lo vas a ver así. Y es a lo que voy, donde dicen que es una violencia muy pura o muy neutra, que no es ni positiva ni negativa, que simplemente es un camino de individuos, porque Percy Shelley se me figura mucho a este hombre violento. Él tiene muchos poemas, de hecho es un poeta, y de hecho tiene un ensayo a la poesía muy parecido a lo que decía el profesor Kitty, y no lo había visto desde esta perspectiva, y yo creo que el romanticismo es un mundo que no acabas de liberar, ¿no? De liberar esta potencialidad de uno mismo hasta que no te ponen a prueba, pues. Y pues es cierto, ya sea el amor, el orden, el sueño de actuar, yo qué sé, cualquier ideal que uno se proponga, si lo hace de una manera auténtica, vas a chocar contra un orden, una autoridad. Sí, ahí es pero donde también nace saliéndote de la Yo ortodoxia, creo al menos, de todo lo convencional, ¿no? Que es algo que les enseña claro, Keating a sus alumnos. yo creo que el camino a la violencia llega porque, a ver, vamos a hacer acá, me voy a ir un poco del tema, pero uno desde la infancia, yo creo que se educa el amor, se intenta apagar todo potencial violento de este recién nacido, no en la escuela con la violencia nunca es la solución, por ejemplo. Señores, estoy harto de mentiras y por eso este video. Pero, por ejemplo, podemos ver en esa frase cómo se condensa toda esa dominación desde pequeños, cuando uno pasa de ser hijo de sus padres a ser hijo del sistema, ¿no? Pero más que eso, yo creo que del amor surge el odio por la incapacidad. Porque en algún momento uno choca con este ente mayor que lo domina y desarrolla un odio por más intrínseco y apagado que esté, uno lo tiene. Y es cuando ese odio sale a flote, cuando sale la luz, cuando la pasión lo mueve y lo empuja para arriba, como, no sé, tirar una pelota al viento, es cuando surge la violencia, es cuando esa violencia que fue apagada durante la niñez resurge con más fuerza que nunca y toma el papel de liberadora. No, pues está muy bien esa idea de que la violencia igual a liberación, ¿no? Incluso la eyaculación del sol, la eyaculación del cosmos, del hombre, de las plantas, es una liberación que creas creativa. Pues la verdad, Gato, yo me la pasé muy bien. Espero que algún día vuelvas a estar de invitado. Fue un tema totalmente interesante. Invítenme para la ola, señores. Ya les Claro, no, ya estás, Claro, ya sí, estás. para la ola. Invitado para ahora, Gato. Es uno de los Listo, programas señores. más largos, y pues quiero saber si alguno tiene alguna conclusión. Yo me quedo con Y que vamos esta por violencia es conclusiones. ¿Cuál es liberadora. la tuya, Hagen? La mía es esta, ya la menciono y la repito: violencia igual a liberación, la única vía. Samiel. Yo opino que esta película nos refleja la filosofía de la educación. La educación es necesaria, la educación es resistencia. Creo que es el arma liberadora y transformadora del hombre, porque a través de ella se puede desestabilizar cualquier estructura social, al menos eso yo lo creo, que menoscabe la dignidad y el progreso del ser humano. Creo que cualquiera de nosotros es maestro, que educamos para la vida, para el mejoramiento, porque somos entes de cambio, capaces de potencializar con nuestra sensibilidad, por así decirlo, y con nuestro conocimiento el destino de nosotros primero y de cualquier persona, y en su caso y en su momento de la sociedad. También quiero hacer una referencia. Robin Williams es uno de mis actores favoritos, y aparte de sus múltiples películas, también hizo la película en 2002 que se llama Retratos de una obsesión. Tienen que verla, se tiene que hacer un programa de ello, pero yo me quedo con esta película que, a través de la violencia simbólica que ejerce un docente, rompe la psique de cualquier estudiante. Y si era tan bueno, ¿por qué se suicidó? Pues porque estaba en el búnker, güey, estaba ya perdiendo. ¿De quién hablamos, güey? La verdad es que yo no sé si podría manifestarles conclusiones, porque Gato me dejó mucho que pensar de la película, partes que no había explorado, que no había visto desde la perspectiva que la estoy viviendo, pero concuerdo con todos ustedes en el aspecto de la liberación, sea a través de la enseñanza, sea a través de la violencia, sea como sea. Creo que lo importante es liberarnos de nuestras cadenas, ¿no? Romper con
con los pilares incluso que nos forjan para poderlo reconstruir. Pero ¿cuáles serían tus conclusiones, Gato? Mira, mis conclusiones serían partiendo de la base que, mira, para sacar una conclusión uno tiene que simplificar mucho. Entonces, yo desecharía y dejaría como anecdótico incluso al profesor y toda la escuela y pondría solamente, así, porque son un ejemplo al final, no son más que un ejemplo, a los alumnos que se liberan del sistema. Es esa enseñanza, yo lo vería, uno lo puede ver como una película interesante, una película que te dice algo, pero yo más que eso lo vería incluso como un manual no decir rígidamente, pero sí de que te da de enseñar, te enseña que la violencia no es agarrar una botella y romperla contra el suelo y clavársela a alguien, sino que la violencia se puede manifestar de muchas maneras y que en todo caso, si uno la sabe aplicar bien, puede ser el mejor camino a recorrer incluso para la liberación individual. Muy bien, pues Más vitalista que vi hasta ahora, señores. En materia de películas, es eso. excelente. Pues un excelente programa, un excelente podcast. Realmente creo que ya logramos convencer a Hagen de que es una buena película. ¿Ya cuándo compramos marcha entre todos, No, señores? pues, queridos podescuchas, muchas gracias por haber estado. Gato, en serio, muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Te agradezco mucho. No sé si quieres decir algún saludo, alguna red social, algo, para que después. No, miren, el placer es mío, la verdad. Sí me gustó mucho estar en el programa y agradezco mucho que me hayan dado esta posibilidad. Y para hacer un poco de spam, miren, yo mi cuenta, la verdad que publico de todo menos cosas serias, onda, literalmente la mitad de mis tweets es memeando en inglés o sacando alguna estupidez, pero por si me quieren seguir me pueden encontrar como el Gato Montés en Twitter. No les voy a decir la arroba porque tendría que sacar el teléfono y fijármela porque soy un boludo y no me la anoté. Pero no tengo nada más que aportar, señores. Excelente, Gato. Pues un gusto que hayas estado con nosotros en este episodio. Un gusto, Gato. Pues hasta luego, podescuchas. Un gusto. Hasta luego, podescuchas. Hasta luego, podescuchas. Hasta luego, señores.